somos el grupo 1 y esta es nuestra presentación correspondiente a la entrega 4, que implica la explicación del código. En este video veremos la explicación del flujo del programa y la explicación del código y sus funcionalidades. Partiendo por la explicación del flujo del programa, tenemos que a grandes rasgos nuestro programa funciona de manera que al inicio se seleccionan los nombres de los laberintos con los cuales se va a jugar, y se seleccionan también los nombres de los archivos de alienígenas correspondientes a cada laberinto. Y se solicita la selección de personajes del usuario, es decir, los personajes con los que el usuario desea jugar. Con la información de los nombres de los archivos, los nombres de laberintos y alienígenas y los personajes seleccionados por el usuario, se pasa a la parte del jugador. Independiente de lo que pase con el jugador, es decir, si es que pierde o gana en el proceso, se pasará a la parte automática, la cual usará las mismas informaciones, es decir, los nombres de los archivos, de los laberintos, de los alienígenas y los personajes seleccionados. Luego, al finalizar la parte automática, se preguntará si desea volver a jugar. Si el usuario elige que sí, entonces se vuelve a iniciar el programa. Si es que no, se finaliza el programa. Aquí podemos ver el flujo de la parte del jugador. La parte del jugador inicia con la información de los nombres de los archivos de alienígenas y de laberintos. Lee el archivo correspondiente al laberinto al cual ingresó y se extrae la información de alienígenas y la información del laberinto. La información de alienígenas se usará para ver cómo funcionan los alienígenas, y la del laberinto para ir actualizando el tablero. Luego de los personajes seleccionados, con los personajes seleccionados se pedirá un personaje que deseamos ver al usuario, y este será validado dentro de los personajes que el usuario eligió en un principio. Entonces este se pedirá hasta que sea uno de los que seleccionó. Con el personaje se obtiene el personaje seleccionado por el usuario, y luego se le solicita el movimiento que quiere ejecutar con ese personaje, el cual también va a ser verificado y pedido hasta que este sea válido, obteniéndose el movimiento seleccionado. Con esto se ejecutará el movimiento y se actualizará la información de los personajes, y luego se actualizará la información de los alienígenas. Para esto se usa la información del archivo de alienígenas y la información de la cantidad de movimientos del usuario. Con esto se obtiene la información actualizada de los alienígenas, la cual se usará junto a la información actualizada de los personajes, al movimiento seleccionado por el usuario y el personaje seleccionado, para escribir en un archivo de texto todas las acciones del usuario. Además, con estas informaciones y con la información del laberinto, se actualizará el tablero. Luego de actualizar el tablero, preguntaremos si es que están todos en la salida. Si no están todos en la salida, preguntaremos si alguno fue visto, si alguno de los personajes fue visto. En el caso de que alguno sí haya sido visto, entonces se pasa a la parte automática. Y en el caso de que ninguno haya sido visto, entonces volvemos a pedir el personaje y se repite el proceso. Luego, si es que al preguntar si están todos en la salida, vemos que sí están todos en la salida, entonces preguntamos si es el último nivel. Si no es el último nivel, entonces se selecciona una prueba intermedia. Si el usuario está pasando del laberinto 1 al 2, entonces será el laboratorio 1, o sea, el buscaminas. Y si está pasando del 2 al 3, entonces será el puzzle, que es el laboratorio 2. Se le solicitará resolver la prueba, y con esto se entregará un resultado. Y dependiendo del resultado, de cuál fue el resultado, se producirá una bifurcación. Si el resultado es que el usuario pierde, entonces se pasa a la parte automática. Si es que el resultado es que ganó, entonces volvemos pasamos al siguiente laberinto y volvemos a los nombres de los archivos, o sea,
se tomarán los nombres de los archivos de alienígena y de laberinto del siguiente laberinto. Luego, en el caso de que sí haya sido el último nivel, entonces se pasa a la parte automática. Luego acá podemos ver cómo es el flujo de la parte automática. La parte automática inicia generando la prueba final. A través de los personajes seleccionados por el usuario en un inicio del programa. Con esta información se genera la prueba final, lo que implica asignarle tiempos de forma aleatoria a cada personaje y un tiempo total. Y luego se preguntará si es que el jugador llegó a la prueba final. En el caso de que sí haya llegado a la prueba final, entonces se solicita la solución de la prueba final por parte del jugador. Y luego se genera la solución automática por búsqueda en espacio de estados. En el caso de que el jugador no haya llegado a la prueba final, entonces solamente se genera la parte automática. Luego se escribe el archivo de texto en el cual se escribirá la solución de la prueba final de la parte automática y las acciones del usuario para resolver esto. Luego de escribir el archivo de la solución de la prueba final, pasamos a la parte de las soluciones automáticas de los laberintos. Esta comienza con el nombre del primer laberinto al cual ingresó el usuario, y se lee los archivos correspondientes, se extrae la información correspondiente y se genera la solución del laberinto correspondiente por búsqueda en espacio de estados. Se escribe la solución en un archivo de texto y luego preguntamos si es que fue el último laberinto al cual ingresó el jugador. Si es que no fue el último laberinto al cual ingresó el jugador, entonces pasamos al siguiente laberinto. Por lo tanto, se irá a buscar los nombres de los archivos de alienígena y laberinto correspondientes al siguiente laberinto. En el caso de que sí haya sido el último laberinto al cual ingresó el usuario, entonces preguntamos si es que desea volver a jugar, y si el usuario no desea volver a jugar, entonces se termina el programa, y si es que desea volver a jugar, entonces se vuelve a iniciar el programa, como vimos en la primera parte. Y bueno, esta sería la explicación del flujo del programa, y ahora pasamos a la explicación del código y las funcionalidades. Antes de elegir personaje, se seleccionan los laberintos y los aliens. Esto depende de la versión que se elija. Para esto usamos la función elegir aleatoriamente, la que nos permite elegir números pseudo aleatoriamente entre 0 y 9. Para, por ejemplo, en seleccionar laberintos se selecciona la versión de cada nivel del laberinto, y en seleccionar aliens se hace una combinación de 2 dígitos para elegir la versión de qué alien se elegirá, ya que estos van entre 00 y 99. Luego se va a la función pedir personajes. En esta se crea una lista de personajes y de 3 personajes que se seleccionan aquí de los posibles que se muestran, y se seleccionan acá abajo. Luego se revisan si es que están esos personajes con esta función, y se comprueba con N, P, J, K, L, U o V, para saber si la selección que se hizo fue correcta o no. Luego se hace la lectura del archivo del laberinto, el cual se ocupa de la función leer tablero, en la que entra el nombre del archivo y se lee el archivo seleccionado. Luego se crea una lista de aliens con esta función, en la cual se abre el archivo de alien y se lee el primer elemento, ya que este es la cantidad de aliens, y se hace un for para crear esa cantidad de aliens con la función crear aliens. Esta función crea un aliens a partir de la lista de una de las líneas del alien. Esta línea se lee con la función leer aliens, la cual lee todos los caracteres menos los espacios, los puntos y los saltos de línea. Posteriormente, cuando ya se tiene el escenario creado,
se ejecuta la función encontrar entradas y salidas, que lo que hace es ejecutar dos fors, y cuando encuentra las entradas y las salidas, las guarda en una lista. Entonces se pasa a generar la visión de los alienígenas, y esta función lo que hace es llamar a otras cuatro funciones, que sería generar la visión para arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, si vemos la función a subir, podemos ver que esta en primer lugar se encarga de decir hasta qué contador, o sea, cuántos arriba tiene que subir. Por ejemplo, si en nivel 1 dice que es 3, si en nivel 2 le pone contador 4, y si es 3 le pone contador 6. Posteriormente empieza a revisar las diagonales que esta va generando hacia arriba. Aquí podemos ver cómo va revisando la diagonal hacia la izquierda. Por lo tanto, en fila le va restando la fila y la columna para que suba de forma diagonal hacia la izquierda. Hace lo mismo con la otra diagonal que se tiene al subir. Posteriormente se actualiza el tablero, el tablero que se iría mostrando cada vez que el usuario va haciendo un movimiento. En actualizar tablero, lo primero que hace es dejar el tablero sin los personajes, que quede como estaba inicialmente. Después va actualizando la posición de los personajes con los movimientos ya realizados. Va poniendo los asteriscos de la visión de los alienígenas y también su posición. En ejecutar movimiento del personaje, recibe el personaje al cual se va a mover y el movimiento que se va a realizar. Dependiendo si es arriba o derecha, va aumentando o disminuyendo en las coordenadas X o Y. Después también actualiza la lista de los aliens. Actualizar alien lo que hace es recorrer la cantidad de los aliens y ir ejecutando el correspondiente movimiento con la función ejecutar movimiento alien, que dependiendo si es arriba o abajo los cuatro movimientos que son, va cambiando la posición de este. Después hay tres preguntas que hace para ver si el usuario ya completó el laberinto. Primero es si está en salida. Esta recibe un personaje y se comprueba si está en la posición donde se encuentra la salida. Lo mismo con fue visto, que se va comprobando el personaje y va viendo si está en la matriz donde se encuentra la visibilidad de los aliens. Esta función es pedida por fue alguno visto, que lo que hace es recorrer todos los personajes que están jugando. Cuando el usuario ya completó los 3 laberintos y ha salido victorioso de todos ellos, se ejecuta la prueba final. Y lo primero que hace la prueba final es asignarle tiempos a los 4 jugadores que ejecutarán esta prueba, y lo elige aleatoriamente. También elige el tiempo máximo de forma aleatoria. Después ejecuta la prueba final jugador y la prueba final automática. La prueba final en modo jugador va pidiendo los movimientos y después lo va imprimiendo para que el jugador vaya jugando, y termina cuando todos los jugadores se encuentran en la isla derecha, cuando todos los jugadores llegaron al final. La prueba final automática es un busca de espacio-estado, y ahí tenemos 10 transiciones. Primero son todas las combinaciones posibles que hay, que se muevan dos personajes hacia la izquierda, y están las 4 transiciones que es que se regrese un personaje. De la búsqueda de espacio-estados que se realiza para obtener la solución del laberinto, podemos destacar la función crear estado, que recibe el anterior, la transición, los personajes y los aliens, entre otras cosas, y va creando el nuevo estado. También tenemos la función agregar estado B, que lo que hace es crear una nueva lista con todos los elementos de los abiertos o los cerrados, añadiéndole uno y poniéndolo el nuevo estado que se quiere agregar. Si hablamos de las transiciones, podemos decir que son 12. 4, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, de los 3 personajes que se están moviendo. Si analizamos una de estas transiciones, por ejemplo, subir, las transiciones de la búsqueda de espacio-estado, primero ver que primeramente comienza asignando memoria de la nueva matriz, los nuevos jugadores y los nuevos aliens. Posteriormente, copia todo lo que hay en esas, copia toda la información que tenemos en los alienígenas y en las estructuras de los jugadores y de los alienígenas, para después ejecutar los movimientos, actualizar los aliens y también actualizar el tablero.
Para finalizar, se entregan los archivos de salida que nos pide el proyecto para nuestro programa. El primer archivo en entregarse sería la escritura del log, el cual escribe cada acción que realiza el personaje y cada acción que realizan los aliens luego de las selecciones del jugador. Luego se escriben las soluciones de la búsqueda de espacio-estado con esta función. Aquí se entrega un archivo con la solución, con una de las soluciones encontradas por la búsqueda de espacio-estado. Luego se escriben las soluciones del modo de la prueba final. Se escribe, en primer lugar, se escribe la solución del jugador y luego se escribe con esta función, con escribir solución, se escribe la solución del modo automático que también se ocupa la búsqueda de espacio-estado de la prueba final. Bueno, para comenzar nuestro programa, tenemos que seleccionar personajes. Usted selecciona los personajes de su preferencia. Ya. Luego de seleccionar los personajes, nos tira al primer laberinto. Este laberinto es de prueba, por lo tanto es fácil, para que la prueba sea corta. Luego de terminar el primer laberinto, nos dirige a la primera prueba, que es el Buscaminas. Para poder jugarla, debemos apretar J. Las pruebas, ya sea que pierdas o ganes, igualmente pasas al segundo laberinto, para el efecto de continuar con la prueba. Luego en el segundo laberinto, que como se ve que igual que el anterior, lo realizamos igualmente. Luego de terminarlo, nos pregunta si queremos jugar, que nos dirige a la prueba 2, el cual también debemos acceder apretando J. Este juego no se puede perder, así que aquí hay que terminarlo. Luego de terminarlo nos dirige al laberinto 3, que igualmente lo completa. Luego de completarlo, nos dirige a la prueba final, la cual se genera con tiempo aleatorio de tiempo máximo y tiempo por cada personaje. Ya. Como perdimos, nos genera la solución, nos imprime la solución final y nos genera los archivos de salida. Estos archivos de salida se pueden ver aquí como el log, el cual nos muestra todos los movimientos que hizo el jugador y lo que le contesta la simulación con el movimiento de los alienígenas. Otro archivo de salida es la salida de la prueba final, el cual nos muestra los pasos que hicimos nosotros y lo que hace el automático, que son el tiempo máximo y las simulaciones exitosas que se realizaron y el tiempo máximo en la que se realizó, o sea, el tiempo mínimo en la que se realizó, y nos muestra la solución mínima que se puede generar aquí abajo. También, y por último, se entrega la solución de los laberintos, que en este caso es la que está aquí y cómo se mueve, cómo se tiene que mover el personaje y cómo se van a mover los alienígenas.